vamos a ver ese protocolo de exploración que nosotros hacemos a nivel ecográfico. Voy a poner la presentación igual que ha hecho mi compañero Edgar antes y confirmadme, por favor, que se ve todo correctamente. Y lo que vamos a ir viendo son, en este caso hemos seleccionado 8 cortes que son referencia, y sí que es importante, antes de que empecemos con el primero, en que estos cortes ecográficos están seleccionados en función a que después de tantos años, a esa relevancia clínica que nosotros encontramos. Es decir, vais a ver las estructuras que clínicamente tienen mayor relevancia a la hora de encontrar patologías, generar diferentes valoraciones para, dentro de ese diagnóstico de fisioterapia, poder ayudar a valorar y luego, evidentemente, a planificar todo nuestro tratamiento. La primera de las estructuras que vamos a ver, como habéis visto también en el repaso anatómico, es el corte longitudinal en el tendón cuadricipital. Como bien ha explicado Edgar antes, podremos incluso ver o diferenciar esas capas, y entonces toda esta estructura que estáis viendo con corte longitudinal, súper importante, y ya empiezo a comentarlo en este momento, es que nos fijamos en la estructura. Podéis ver esas líneas paralelas que conforman el tejido de colágeno, y todo ello vamos a valorar tanto el cuerpo del tendón como su inserción en la base de la rótula. Ahí, luego lo veréis también con mi compañera Ana en directo, veremos diferentes trucos, diferentes tips para poder visualizar mejor esta estructura. Es importante que seamos muy estrictos en ese orden, porque de esta manera nosotros creemos que, aparte de esa relevancia clínica, no se nos va a olvidar ninguna estructura que nos pueda dar importantísima información para luego tanto el diagnóstico como el tratamiento. Veíamos el número 1, ese corte longitudinal del tendón cuadricipital. Si pasamos a la segunda estructura, vemos en ese mismo corte longitudinal, pero en este caso nos vamos a la parte más profunda y observamos que hay un tejido más hiperecogénico, más brillante, que sería la grasa que se coloca justo debajo. Pero la estructura que vamos a valorar en este caso es esa bursa o receso suprarrotuliano. En este caso, podemos recordar ese 50% de la población en el cual es comunicante con el interior de la articulación. Entonces también veremos luego en patología que es una de las estructuras en la que no es extraño encontrar algo de líquido. Por eso vemos esta imagen profunda al tendón cuadricipital más anecoica, que corresponde con esa bursa o receso suprarrotuliano. En el caso de que hubiese un volumen mayor, luego lo veremos también tanto en la exploración en directo como en la patología, las diferentes imágenes que puedan o no ser patológicas y sus implicaciones clínicas. Nos vamos a la tercera estructura. Esta estructura, siempre mucho más conocida por todos y rápidamente una de las que probablemente más patología podamos encontrar en consulta, y es ese corte longitudinal del tendón rotuliano. En este caso lo vamos a ver en su origen. Como podéis ver en la imagen, en la parte superior a esta cortical, ¿vale? Recordad que esas imágenes hiperecogénicas, hiperreflectantes, en las cuales debajo teníamos una sombra acústica, eso quiere decir que es la zona más densa y por lo tanto corresponde con la cortical del hueso. Justo por encima pasan esas fibras que hace muy poquito acaba de explicar mi compañero Edgar, que provienen de la parte más superficial del tendón cuadricipital. En esta imagen, si continuamos hacia abajo, veréis incluso en diferentes estudios, en bibliografía anatómica, que se habla del tendón rotuliano e incluso del ligamento rotuliano. La parte más superficial correspondería al venir de esa parte superficial del cuadricipital, del tendón rotuliano, y esta parte más profunda veremos que muchas veces anatómicamente se conoce como ligamento rotuliano, porque une ese pico de la rótula con lo que veremos después, que será la parte anterior de la tibia. En esta imagen vamos a valorar, como siempre, y vuelvo a insistir en ello, la estructura. Podemos ver diferentes patrones estructurales, si son normales o patológicos. Para ello nosotros siempre destacamos que es súper importante conocer cuál es la normalidad del tejido de colágeno, en este caso, en el origen proximal del tendón rotuliano. Pasamos a la cuarta exploración, que en este caso, al ser un tendón bastante largo, bastante amplio, complementamos la exploración con ¿qué? Con un corte transversal, como podéis leer aquí abajo. En este caso, lo que vamos a ver es ese corte transversal del tendón rotuliano. Vamos a iniciar proximalmente en el pico de la rótula y vamos a hacer un barrido hacia caudal para poder valorar lo que estáis viendo en la imagen. Voy a aprovechar aquí que quizá esta imagen es un poquito más dificultosa para hacer un repaso como deberíamos leer todas las imágenes ecográficas, es decir, de superficial a profundo.
En este caso, la parte más superficial va a corresponder con lo que es el tejido celular subcutáneo, con lo que es la piel, y justo en esta zona que estoy marcando ahora mismo, lo que vamos a ver es ese corte transversal del tendón rotuliano, en este caso en condiciones de absoluta normalidad. Debajo de este tendón rotuliano, que vuelvo a indicar con la flecha, lo que vamos a tener, como todos sabéis ya, es la grasa de Hoffa. Esto me sirve para ir a la siguiente exploración. Si seguimos ese barrido hacia caudal, en este caso, lo que vamos a pasar es a la quinta exploración, que lo que haríamos es un corte longitudinal de esa inserción distal. Recuperamos la imagen de antes, corte longitudinal del pico de rótula que se desplazaría hacia caudal, viendo ese patrón fibrilar normal, esas líneas paralelas de tejido de colágeno, volvemos a visualizar de superficial a profundo el tejido celular subcutáneo, la grasa que tenemos debajo, todo el tejido que conforma el corte longitudinal del tendón rotuliano, y en este caso vemos cómo esta imagen hiperreflectante, hiperecogénica con sombra acústica, corresponderá a la tuberosidad anterior de la tibia, donde ese tendón rotuliano va a hacer su inserción distal. Pasamos a la grasa de Hoffa que ya hemos comentado antes. En este caso hemos seleccionado un corte longitudinal del tendón rotuliano, pero para valorar esa integración y esa relación directa con toda esta imagen profunda al tendón que va a corresponder con la grasa de Hoffa. Lo veréis más adelante, tanto con mi compañera Ana como también con Alberto y Cristina, en patología, la especial relevancia que tiene esa relación directa del tendón rotuliano con la grasa de Hoffa. Como os comentaba antes, es fundamental valorar la estructura normal. Si yo conozco la estructura normal, puedo identificar mejor la patología. Vamos a por la séptima de las exploraciones. Lo ha comentado también Edgar antes. Si estamos visualizando en corte longitudinal el tendón rotuliano en su inserción distal en la tuberosidad anterior de la tibia, también podemos ver que también distal a esa grasa de Hoffa se halla una bursa, esa bursa infrarrotuliana, que como bien decía Edgar, y vemos en esta imagen, puede tener en algunos casos esa imagen más anecoica, es decir, un pequeño líquido que no tiene por qué tener una implicación clínica directa. Por último, nos vamos a la octava exploración que hemos seleccionado. En este caso, luego lo veréis en la parte directa, vamos a variar un poquito la posición del paciente en la exploración, pero eso lo va a hacer luego Ana, pero sí que quiero que volvamos otra vez a hacer esa secuenciación a la hora de la exploración. Si nos vamos a superficial, vamos a tener esa imagen del tejido celular subcutáneo, de la piel. Justo por debajo vamos a tener en este caso un corte transversal del tendón cuadricipital. Pensad que estamos por encima de la rótula, lo que pasa es que en este caso está en tensión y ahora sí vamos a valorar el cartílago articular femoral. Vemos aquí una imagen hiperecogénica que va a corresponder con la cortical ósea, pero justo por encima esa imagen más anecoica, en este caso al ser una imagen de normalidad, corresponderá con el cartílago articular femoral, que va desde el cóndilo femoral externo hasta el cóndilo femoral interno. Y bueno, esto es un poco el protocolo que hacemos de exploración en el compartimento anterior de la tibia, que como decía, y creo que es importante volver a reincidir en ello, quizás sean las estructuras que más relevancia clínica podemos encontrar en este compartimento de la rodilla.